Parararán. Oye, ahora episodio. Va, esta gente. Ya. Ya, ahora sí. Vamos a empezar pequeños. A ver. Vamos a ver dinámica circular, chicos. ¿Sí? Dinámica circular es sencillo. Se van a seguir los mismos pasos. Diagrama de cuerpo libre, descomposición de alguna fuerza que esté chuequita o no se encuentre en las direcciones adecuadas. ¿Sí? Una vez que hacemos eso, aplicamos FUMO. ¿Está bien? Para calcular la aceleración o algo relacionado con la aceleración. ¿Cuál es la diferencia entre dinámica lineal y circular? Es que ahora a la fuerza resultante se le conoce como FRC y la aceleración es A sub C. Adquiere ese nombre. ¿Qué cosa es A sub C? Aceleración centrípeta. Como me hablan de un circular, va a existir un centro. Aceleración centrípeta.
o en la dirección del centrípeto. Y FRC es fuerza centrípeta. ¿Sí? Así se le llama. Recuerda que FRC es la fuerza resultante en la dirección del centro. ¿Está bien? FRC viene a ser la fuerza resultante en la dirección del centro, a lo que se le conoce como fuerza centrípeta. Cuando hablamos de fuerza resultante en la dirección del centro o fuerza centrípeta, que es muy parecido a lo que se vio lineal, es sumatoria de fuerzas a favor menos sumatoria de fuerzas en contra. Cuando era lineal, era a favor o en contra respecto al movimiento. Acá es a favor o en contra respecto del centro. Porque es círculo, hay centro. Al ser circular hay un centro, ¿está bien? Aquí el centro es la base de todo. Centrípeta, fuerza centrípeta, de centro. Entonces, tenemos que analizar luego del diagrama de cuerpo libre cuáles son las fuerzas que apuntan al centro y cuáles son las fuerzas que apuntan en contra del centro. ¿Está bien? Entonces, voy a aplicar esto en los problemas. Ahí bien. No sin antes, está escapando, no sin antes, acá abajito, vamos a recordar a cómo se calcula el ACC. Tiene ahí dos formas. La aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado entre R o W cuadrado por R, ¿sí? Cualquiera de esas dos formas. Chicos, no lo olviden. Eso es de MSU. Entonces, vamos a calcular la aceleración centrípeta en ambos casos, ¿sí? En ambos problemitas, en la A y en la B. A ver, en el problema A se encuentra en la posición vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabes, diagrama de cuerpo libre, no lo olvides. Acá hay peso, que es donde está, si la masa es 2, el peso es 20. Acá hay un cable, así que tenemos una tensión. Y recuerda que este punto es el centro. Ese punto es el centro. ¿Está bien? Listo. No hay más fuerzas. Si no hay más fuerzas que actúan. Peso, tensión, no hay normal, fricción, nada de esas cosas. Entonces, ¿qué voy a aplicar? La fumadita, pero una fumadita especial. Una fumadita hacia el centro. Entonces, cuando hablamos de la fuerza resultante en la dirección del centro, sería peso más T. Oye, ¿por qué no está sumando? Ah, ya, porque ambos se dirigen hacia el centro. Y si ambos se dirigen hacia el centro, como ambos van hacia el centro, se consideran positivas las dos. ¿Cuánto es la masa? La masa, bueno, todavía no lo reemplazo. Y ahora, para la aceleración centrípeta, voy a usar V cuadrado entre R. ¿Sí? Esta relación. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad lineal o tangencial. Una vez que lo planteo, lo que seguiría es despejar. El peso, o bueno, reemplazar. Peso es 20, tensión no tengo, masa es 2, la velocidad es 10, al cuadrado, entre el radio que es 1. Entonces, la tensión sería, aquí hay 100 por 2, 200, pasa el 20 a restar, 200 menos 20, 108. Ya está, sí, 108. Entonces ya tenemos la tensión. La tensión es 108. Nada más. Luego vamos con el otro problema, con B. Igualito, solo que lo que estoy cambiando es la disposición. Mismos datos, mismo radio, todo. Solo cambio la disposición. De vertical, este otro que sea horizontal. Y en el siguiente pizarrita vamos a ver un oblicuo. O dos oblicuos, para que se acostumbren. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente agarro, trazo el peso. Trazo el pesito. O sea, que va hacia abajo. Y acá está la tensión. Y este es el centro. Entonces, nuevamente. Aquí, mira, tengo una dirección que se dirige hacia el centro, la principal. La dirección principal, o la que predomina, es la del centro. Esta dirección está bien. Oye, ¿la otra está bien? Claro. ¿Por qué es perpendicular? Nosotros queremos la dirección principal y la perpendicular. Si es así, no pasa nada. Está bien, queda. Quedaría de esa forma.
Ahí hay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que trazo mis fuerzas, y bueno, se analiza si se descompone o no, lo que voy a hacer es calcular la fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. En este caso sería solo T, es la única que se dirige hacia el centro. Y nuevamente V cuadrado entre R porque son los mismos datos. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. ¿Cuánto es la tensión? No sé. Masa 2, velocidad 10, radio es 1. La tensión sería 200. ¿Sí? La tensión es 200. Ya está. Nada más. Si tienen consultas, me avisan antes de borrar, por favor. Si no, ya sabes que continuamos. Sin perder tiempo. ¿Todo bien, chicos? Escolarcitos. No sé si están por ahí. No los saludé al inicio. Don escolares. ¿Sigues vivo? Ya. Esos escolarcitos. Ya van a dejar de ser escolares también, ya acaba el año. Creo que esta es la otra semana acá en el colegio, creo. Ya, a ver. Vamos a ver ahora un oblicuo. Van a tener mucho cuidado, ¿ya? O sea, cuando son verticales, arriba, abajo o horizontales, es sencillo, porque no se descompone nada. Cuando se habla de oblicuos, o sea, formando un cierto ángulo, en ese caso sí es más complejo. Primero debes reconocer la dirección principal. Los mismos valores, ¿ya? Sea M 2 kilogramos, no, de masa no, ahora voy a cambiar, masa 5 kilogramos. El radio que sea 2 y la velocidad 10. Listo. Ya, creo que está bien. Listo. Ya, esos son los datos. Voy a colocar dos opciones. Alguna que se encuentre por abajo, otra por la izquierda, pues. Ya, a ver chicos, miren. Te estoy dando datos como masa, radio, velocidad. ¿Sí? Masa, radio y velocidad. Lo que vamos a hacer es calcular las aceleraciones. ¿Sí? Vamos a calcular las aceleraciones en ambos casos. ¿Sí? Vamos a calcular el A. Vamos a calcular la aceleración. Entonces, escucha.
Sufrí un robo. Acá está. Ya. Entonces, vamos con el diagrama de cuerpo libre. No te olvides igual. Primero, peso. Peso. Y acá está la tensión. Y recuerda que este es el centro. No hay más fuerzas. Peso y tensión. Entonces, recuerda lo siguiente. Antes que te descompongas, antes que empieces a descomponer, antes de empezar a descomponer, lo que se debe hacer es reconocer la dirección principal, la que manda. Debo conocer cuál es mi referencia y en base a eso trabajar. De estas dos, la que manda es esta dirección, la dirección del centro. Esta es la que manda, porque nosotros siempre trabajamos a favor o en contra del centro. Entonces, esta dirección es la que manda, esta está chueca. Esto no va hacia el centro y tampoco es perpendicular. Entonces, hoy el peso a ti te voy a descomponer. Vamos a descomponer el peso en dos. Vamos a descomponer al pesito en dos. Ahora, para descomponer a este peso en dos, el ángulo, escucha muy bien por favor, el ángulo tiene que estar aquí. El peso es lo que se descompone, entonces tiene que estar a la izquierda o a la derecha. Este ángulo tiene que subir. No sé si se dan cuenta que esto es 37. Oye, ¿por qué? Fíjate. Tienes una circunferencia, eso es geometría, está así, así. Si esto es alfa, esto es 90 menos alfa, y esto es alfa. Alfa, 90 menos alfa. ¿No? Tú lo sabes por geometría, ¿sí? Por geometría. Si tú eres 37, tú eres 37. Pero el peso es dato. El peso, bueno, la masa es 5, el peso es 50. Quiere decir que al costado de 37 es 40, y este otro lado es 30. Y este patita desaparece. Porque ya tenemos sus equivalentes. Ya está. Ahora sí. Entonces, una vez que ya determinaste el diagrama de cuerpo libre, indicaste el diagrama de cuerpo libre, descompones las fuerzas que sean necesarias. ¿Sí? Descompones las fuerzas que sean necesarias. Una vez que tienes eso, recién vas a aplicar fuma hacia el centro. Fumando hacia el centro. La fuerza resultante es igual a las que están a favor menos las que están en contra. Las dos se dirigen hacia el centro, o sea, están a favor del centro. Oh, profe, ¿siempre va a favor? No siempre, ya vas a ver que no. ¿Cuánto es la masa? La masa es 2, no, 5, no, 5. La masa es 5. El A sub C, recuerda que es V cuadrado entre R. La velocidad, te estoy dando por datos, es 10. Y el radio es, ¿dónde está? 2. T más 30 sería igual. 10 al cuadrado es 100. 100 por 5, 500. Entre 2, 250. La tensión sería 220. Sí, 220. Entonces, escuchen. Voy a plantear el otro ejemplo, ¿ya? Y luego por ahí las consultas del caso, ¿ya? Por favor. Por aquí, miren, igualito el peso. Sí, el pesito. Que ya sabemos que es 50. Por acá está la tensión. La tensión. Este es el centro. Ya, ahora, escucha. Nuevamente, recuerda que la dirección principal es la dirección del centro. Algunos le llaman radial, ¿sí? La dirección radial, esa es la principal. La que pertenece al centro, se dirige hacia el centro o la que contiene el radio. Esta es la principal. Entonces, como esta es la principal, esta queda y la otra se parte. Esta otra se va a descomponer en dos. Se descompone en dos. Ya está. Ahora, el ángulo ahí sí es fácil. Porque si tú eres 37, por paralelas, tú eres 37 también.
Entonces, al costado de 37, 40 y el otro es 30. Ya está. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar nuevamente fumita. A ver, cuando aplicamos fumita, fíjate, sería, esta dirección, en la dirección radial, recuerda que esa es la principal. El T se dirige hacia el centro, entonces sería más T. El 40 se dirige hacia afuera, o sea, en contra del centro. Entonces se resta. ¿Cuánto es la masa por dato? 5. Tú sabes que la aceleración es la velocidad al cuadrado. ¿Velocidad dónde está? 10. Y el radio, 2 creo. Sí, el radio es 2. De aquí saco la tensión. Sería 290. Sería 290. Porque aquí hay 250 y este 40 pasa a sumar. Sería 200, ¿no? Ya, ahora sí. ¿Tienes dudas o consultas? Me avisas antes de borrar, por favor. Oye. Casi rompe mi cargador. Ya, ¿ninguna duda, chicos, para borrar rapidín? ¿Todo bien? ¿Por qué es menos? Me imagino que preguntas en el segundo ejemplo. Por las direcciones, mira. Mira pequeña. Mira la dirección de este 40 y del T. El T se dirige hacia el centro. Está a favor del centro, entonces. Como está a favor, se considera positivo. El 40 está en contra del centro, se aleja del centro. Y como se aleja o está en contra del centro, es negativo. Ahora sí, ya, chévere. Sí, ya está. Bacán.
A ver, chicos, miren. Hay una notita, hay un caso muy chévere acá. Cuando me hablan de tensión máxima o tensión mínima. ¿Sí? La tensión máxima o mínima se va a dar en el punto más alto o en el punto más bajo. Nosotros tenemos que saber dónde se da dicha tensión. ¿Sí? Si es en el punto superior o inferior. Es importante. ¿Ya? Por teoría, como teoría, en el punto más alto, ¿sí? En el punto más alto la tensión es mínima, ¿sí? Y en el punto más bajo la tensión se considera máxima. No olviden eso. No te van a dar la ubicación como los 4 ejemplos que acabamos de desarrollar. En esos 4 ejemplos yo tenía la ubicación en la parte más alta, al costado, formando un cierto ángulo. Acá no, acá te van a pedir la tensión máxima o mínima. Tensión mínima en el punto más alto. Sí, en el punto más alto. Y la máxima en el punto más bajo. ¿Sí? Listo, ya está. No olviden eso, por favor. Fíjate que te explico. Acá me están dando una esferita que está girando, atado a una pita, ¿sí? Está girando, como es circular, hay velocidad angular, empieza a girar, ¿sí? Uy, espérate. Empieza a girar. Entonces, me están pidiendo calcular dicho W. Calcular dicho W si la tensión máxima es 200 newton, la masa es 4 y el radio es 10. Entonces acá simplemente me indican que esto está girando. No me dicen qué punto es. Entonces por teoría sabemos que si me habla de la tensión máxima se da en el punto más bajo. ¿Sí? En el punto más bajo, por aquí. Aquí se da la tensión máxima. Máxima tensión. Entonces, aquí en ese punto estamos hablando de una tensión máxima por teoría. Y además el peso pues que va hacia abajo, ¿no? ¿Cuánto es la tensión máxima? Por dato 200. Como la masa es 4, el peso sería 40. Y hasta ya tengo todos los datos, ¿no? Bueno, el diagrama de cuerpo libre no se descompone nada, porque es vertical, ¿sí? Entonces aplicamos fumita. Fuerza resultante. La fuerza resultante en la dirección del centro, ¿a qué sería igual? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se va a sumar o se va a restar? ¿Sumamos o Se resta. Se resta. tiene que restar? Porque uno está en la dirección, ¿no? O, digamos, uno va en la dirección del centro y otro está hacia afuera del centro o en contra del centro. Sería tensión máxima menos el peso, menos P. Esto va a ser igual a la masa y en el lugar de A sub C, W cuadrado por R. Porque esta vez me piden W, ya no uso el de U, uso el de W. Reemplazo. 200 menos peso 40, masa ¿cuánto es? 4, W al cuadrado por el radio que es 10. Vamos a ver cuánto sale.
Esto sería 160. 4 por 10 es 40. 40 sería 4. Igual a W cuadrado. W sería 2. ¿Sí? La velocidad angular sale 2. Entonces ya lo tenemos. ¿No, chicos? Ya está. No olviden, por favor, ¿dónde se da? ¿Dónde se da? ¿Cómo se llama? La tensión máxima o la tensión mínima. Por favor, eso es importante. Sí, eso es muy importante. Chicos, ya está. A ver, si no hay preguntas, continuamos, ¿ah? Parece que no. Ah, la fotito respectiva. Lo tengan ahí de adorno. Listo. Ya. Hasta ahora hemos visto con, ¿cómo se llama? Movimientos circulares, pero con cables, ¿sí? Por la tensión. Ahora vamos a ver movimientos circulares, pero ya no con cablecitos, sino con superficies cilíndricas. Es lo mismo. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo. El procedimiento no cambia. Un par de ejemplos y luego vamos a los problemitas. Calcule la reacción normal en A. Masa 5 kilogramos. Radio 1. Velocidad. ¿Cuánto le doy velocidad? 50. Velocidad de 4 metros por segundo. Ya está. Suficiente.
Ya, a ver, miren. Es lo mismo, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, solo que ahora la esferita o el móvil, ¿sí? No está describiendo la trayectoria circular porque se encuentre amarrado. Tú sabes que si amarras algo en una pila y empieza a girar, esto va a girar de forma circular. ¿Por qué? A causa de la pila. Acá no hay pila, sino ya te dan una superficie cilíndrica. Como te dan una superficie cilíndrica, sí o sí esta esferita va a seguir dicha trayectoria. ¿Está bien? Bueno, me piden la reacción normal. Indicar, por favor, que si me pide la reacción normal, es como si te estuvieran pidiendo simplemente la normal, nada más, ¿sí? ¿Reacción normal, chicos, o normal? Pues, profe, ¿pero por qué no le llama normal entonces? Ah, es que los libritos casi siempre usan reacción normal, entonces es importante indicarte dicha palabrita o dicha frase. ¿Ya? Bueno, trazamos las fuerzas correspondientes. Ya sabes que aquí está el peso. Masa 5, peso 50. Por aquí está el contacto con la superficie. Acá está la normal. La normal perpendicular al plano. O sea, se dirige hacia el centro. Este es el centro, no lo olvides. ¿Sí? Entonces ya tenemos los dos. ¿Sí? Tenemos los dos. Tú ya sabes que esta es la dirección principal. Si esa es la dirección principal, quiere decir que el peso está chueco. Así que peso, lo siento, vamos a descomponerte en dos. Ya descomponemos en dos acá. Trasladamos el ángulo. Si tú eres 37, por paralelas, 37 también. Sí. Paralelas a 37. Entonces sería hipotenusa 50 al costado del 37, 40. Al otro lado estaría. Se elimina. Porque ya tenemos sus componentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente aplicar fumita, nada más. Fumita del centro. Fumita. ¿Cuánto es la fuerza resultante en la dirección del centro? Sería a favor está el N. En contra está 40. Por eso es que se resta. La masa del cuerpo es 5. Y esto de acá, tú ya sabes que es V cuadrado sobre R. Velocidad 4. R1. De aquí trabajamos con eso. Aquí hay 4 al cuadrado de 16 por 5, 80. 80, este 40 pasa a sumar. 80 y 40 sería 120. Ya tenemos entonces la normal o reacción normal. Ya lo tienes, ¿sí? Luego vamos con la otra, igualita. ¿Sí? Igualito. Este es un puente, viene un carrito y empieza a subir. Te piden calcular la velocidad. ¿Sí? Calcula la velocidad en B, la velocidad en B, por la que pasa por B. Si la reacción normal en B es 600 newton, me dan la masa y el radio de ese puente. ¿Sí? Ese puente es circular. Su centro está por acá. Es un circulito. Entonces me están pidiendo en el punto más alto. Agarro y lo ubico en el punto más alto. Está mi carrito moviéndose. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? La velocidad. Eso quieren saber. ¿Con cuánto de velocidad se mueve? Yo digo, ay, chévere. Vamos a sacar entonces la velocidad. Primero trazamos las fuerzas. El peso. Si la masa es 100, el peso es 1000. Por aquí está la normal. Que ojo, es también conocida como reacción normal, ya te lo dije hace un momento. Normal o reacción normal. Por dato, ¿cuánto es? 600. Listo, eso ya te da un modo. Entonces, ¿qué aplico? Una vez que tengo las fuerzas, fumadita hacia el centro. No es necesario descomponer. Esas direcciones están chéveres. Además, ni siquiera te dan ángulo para descomponer. No sería monse pensar en descomposición para ese problema. ¿Cuál sería la fuerza resultante? A favor, 1000.
en contra 600, la masa es 100, velocidad al cuadrado entre el radio que es 20. 100 menos 600 sería 400. ¿Sí? 400. Entonces, ¿qué hago? 2 ceros con 2 ceros, se va. Pasa a multiplicar, sería 80. La velocidad al cuadrado es 80. Sacando raíz, simplemente sería raíz de 80. Y lo dejo así. Chicos, esos son los problemas que tienen que ver con superficies. Con superficies. No lo olviden. Es lo mismo, diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? No puedo olvidar que la normal siempre ataca el bloque perpendicular al plano de contacto. Eso no se olvida. Eso ya se ha visto previamente. Entonces, una vez que realizo el diagrama de cuerpo libre, entonces, lo que hacemos es descomponer, si es necesario, como en este caso, una vez que ya tiene las partes, las direcciones adecuadas, ¡pum! Si te piden normal, ¡pum! Si te piden la velocidad, ¡pum! El procedimiento es el mismo, así te pidan otra cosa, ¿ya? Una consulta, chicos, que puedan tener con respecto a eso, me avisan. La flecha del segundo ejercicio no se utiliza. ¿Cuál flecha? ¿A cuál flechita te refieres, pequeña? Porque del segundo ejercicio sí lo he usado, ¿ah? Usé 1000 menos 600. A esta roja de acá, ¿esto de aquí? No, esa roja generalmente lo usan para indicar que es radio. No es una flecha, es simplemente una línea que representa el radio, nada más. ¿Todo bien? Ya, listo. Ya, estamos más o menos. A ver. A ver. Hemos visto. Esto, un circulito. Ya está. Yo creo que ya está, ¿sabes? Sí, ya está. Vamos con el material, ya, chicos, escolarcitos. Vamos con el avance. Avance. Vamos con el avance. Sí, hemos visto todos los casos. Vamos a abrir el archivo. Puede ser. ¿Cómo se llama? Avance. A ver, tenemos la número 13. Vamos con la número 13.
Ahí chicos, el jueves, se había preguntado la vez pasada. El jueves van a ver este repaso de todo dinámico, desde lineal hasta circular, todo lo que es dinámico el jueves en la tarde. Ya, a ver, vamos con esos tres, ya para empezar. ¿Qué nos dice el problema? La bolita de 2 kilogramos, ¿sí? Pasa por la posición mostrados en la parte más baja. Calcula el módulo de la tensión de la cuerda.
Listo. Ya me dan el punto. Lo que voy a hacer es trazar mis fuerzas. Aquí está el peso. Hacia abajo, como la masa es 2, el peso es 20. Hacia arriba tenemos la tensión. Hacia arriba está la tensión. Entonces sería fuma hacia el centro. La fuerza resultante hacia el centro sería a favor de en contra del peso. Oye, ¿por qué? Porque esta es la pitita que está girando en este sentido. Quiere decir que este punto es el centro, no lo olvides. Es a favor de en contra del peso. Y esto es igual a la masa, que es 2. Y en el lugar de A sub C, escribo velocidad al cuadrado entre radio. La velocidad es 5. Y el radio es 1. Profe, no dice radio, dice la longitud de la cuerda. Ya pues. Si la longitud es 1 metro y está girando en este sentido, ese largo de la cuerda, esa longitud de la cuerda, viene a ser nuestro radio descrito, ¿sí? Nuestro radio descrito. Entonces aquí ya operamos. 25 por 12 es 50, pasa a sumar el 20, sería 70. ¿Sí? Listo. Vamos ahora con la 15. La número 15 igual, muy parecida. El problema me dice, una esferita de 2 kilogramos de masa. Ah, me dan la masa, qué chévere. Una esferita de 2 kilogramos de masa realiza un movimiento circunferencial en un plano vertical. ¿Ya? Si en el instante mostrado la tensión de la cuerda tiene un módulo de 2A. Oye, no me están dando la tensión, voy a apuntarlo una vez. Tú sabes que va hacia el centro. Ya me dicen que la tensión es 2. Ya, chévere. La tensión es 2. Determinar la rapidez de dicha esferita. Ya. Oye, no me dan la longitud. El radio. Así, 6 metros, ya está. Bueno, vamos a trabajarlo. Algo saldrá. A ver. Trazando las fuerzas, aquí está el peso. Como la masa es 2, el peso es 20. ¿Cómo se llama? Por notables, no, perdón, por G8 tú eres 30, tú eres 60, no 30, ¿cómo eres? Ya sabes que esta es la dirección correcta, acá está el centro. Una vez más voy a indicarlo, centro. Entonces acá sería una fuerza, y acá sería otra fuerza. ¿Sí? Listo. Si tú eres 30, tú eres 30. Peso, 20, esto es 10 raíz de 3, y este otro es 10. Ya está. ¿Sí? Por el triángulo notable de 30 a 60. Hipotenusa como 2, cateto como 1 y como raíz de 3. Entonces, una vez que ya tengo la descomposición, voy y aplico fuma hacia el centro. Fuerza resultante a favor del centro sería la tensión menos 10. T, menos no más, T más 10. Porque ambos van hacia el centro, ambos están a favor del centro. ¿Cuánto es la masa? 2. La aceleración es la velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Y el radio cuánto es? 6. El radio es 6. ¿Ya? El radio es 6. Bueno, reemplazaremos los datos. La tensión también era un datito, no me había percatado. Eran 2 más 10 igual a 2 sextos igual a velocidad al cuadrado. De aquí saco velocidad. 2 entre 6 es 1/3. Acá hay 12. 3 por 12, 36. Raíz de 36, 6. Ya está. Perfecto. Listo. 16 ahora. ¿Sí? La 16. ¿Qué me dicen en la 16? La esferita, otra vez, de 2 kilogramos de masa, al pasar por la posición indicada, presenta una rapidez de 3. Calcular la magnitud de la fuerza con la que la esferita presiona la superficie cóncava del radio 50 centímetros. A ver, primer dato interesante. Vamos a cortar esto porque no va a servir. El radio es 50 centímetros. Para llevarlo a metros sería 50 sobre 100.
0,5. Porque tiene que estar en metros, no te olvides, ¿sí? 0,5. O un medio, como quieras llamar. Listo. Ahora sí. Ojo que me están hablando de una superficie. Acá no hay cuerdas. Esto de acá simplemente indica que está en ese punto. Aquí no hay cuerdas, aquí hay una superficie. Entonces, coloco aquí el peso. 20, porque la masa es 2. Y luego está acá la normal. Ya está, ahora sí. Entonces, ¿qué me dice? Hay la... ¿no está? Pasa con la indicada, se va a repetir de 3. Calcule la magnitud de la fuerza con la que la esferita presiona la superficie. Si me están hablando de la fuerza con la que presiona la superficie, me están hablando de la normal. Porque la normal es la reacción. ¿Sí? La normal es la reacción al contacto piso-esfera. ¿Sí? Pisito o superficie-esfera. Bueno, ya sabemos que se tiene que descomponer en algún ángulo el peso, tú ya sabes que es el chueco en este caso. Se descompone en 2, 37, 37. Y aquí sí mucho cuidado. Porque no es el triángulo clásico de hipotenusa 50, sino es 20. Entonces, recordamos lo siguiente. Al costado de 37 es 4 por algo, 3 por algo, y tú eres 5 por algo. Entonces, para que sea 20, la constante es 4. 4. Ya está, ya lo usamos. Ya lo usamos, de esa forma. Entonces, tengo mis dos fuerzas. Voy a aplicar nuevamente fuma hacia el centro. Por enésima vez, como se dice. Fuerza resultante en la dirección del centro, ¿cuál sería? A favor la normal, a favor el 16, 4 por 4. Oye, ambas están a favor. Allá, chévere. Ambas están a favor. ¿Cuánto es la masa? Masa, 2 kilogramos. 2 kilogramos. Si la masa, a ver, acá, si la masa es 2 kilogramos, la velocidad también es dato, ¿no? De 3, sí, la velocidad es 3. Sobre el radio que es, ¿cuánto vale el radio de esa cosa? 0,5 está. Ya está. ¿Cuánto sería eso? A ver, vamos a sacarlo. Voy a dividirlo, ya sabes, rápido. 3 al cuadrado es 9, 9 por 2 es 18. 18 entre 0,5, o sea, por 2, 36. Entonces, para que sea 36, el n tiene que ser 20. ¿Sí? El n es 20. Entonces, ya tenemos esa respuesta. La clave sería beso. Besito. Ya está. Listo. ¿Dudas, chicos? Hablen, escolares, pequeños, saltamontes. Recuerda que esta clase es con objetivo que ustedes puedan entender. ¿Todo bien, estimados chiquitines? Ya, chévere. Seguimos. Seguimos.
Ya, a ver. Vamos con estos problemitas. Está bien chévere, la 17 está bien chévere. El problema me dice, la 17. Un automóvil de 1200 kilogramos toma una curva de 30 metros de radio a una velocidad de 90 kilómetros por hora y me pide calcular la fuerza centrípeta. Ya, primero, ese kilómetros por hora no me sirve. Debo transformarlo a metros por segundo. Multiplico por 5 sobre 18. ¿Sí? Multiplico por 18. Sacando 18ava. 5 por 5, 25. Metros por segundo. Ahora sí, eso es lo que quiero. Eso es lo que deseo. ¿Ya, chicos? Listo, ya está. Ahora, me pide la fuerza centrípeta. Yo debo recordar que la fuerza resultante en la dirección del centro es masa por aceleración centrípeta. Que a su vez, esto es v cuadrado entre r. Entonces, si me están pidiendo la fuerza centrípeta, ya no tengo por qué graficar por los datos que me da el problema. Me está dando la masa, que es 1200. Me está dando la velocidad, que es 25. ¿Sí? Transformado, ¿no? Y me está dando el radio, que es 30. Entonces ya puedo calcular la fuerza centrípeta en la dirección del centro, o fuerza resultante en la dirección del centro. ¿Cuánto sería eso trabajando? A ver, sería 30, esto sería 40, ¿no? Claro, 40. 40 por 25, ¡hala! 2500. Sí, 25.000. 25.000 operándolo, 25.000 newton. Ya está. Facilito. Así es, gracias, pequeña. La 18. Me dice, un auto se desplaza sobre un puente circular de radio L. ¿Ya? Si la rapidez en la parte más alta del puente es de 20, a ver, la rapidez aquí en la parte más alta, la velocidad es de 20, y la reacción normal sobre el auto es el 50% de su peso, calcule. Ya, a ver, tracemos el diagrama de cuerpo libre entonces. No me da la masa. Asumiré que su masa es M. Entonces, aquí está el peso. Pesito, 10M. Si ese es el peso, esto que está aquí sería la normal. Y por tanto me dice que es el 50%, ¿sí? El 50% del peso. O sea, si la masa es 10, si el peso es 10M, el 50% sería 50, la mitad. Entonces, una vez que ya tengo el diagrama del cuerpo libre, lo que voy a hacer es aplicar fumita. Fuma. Sería a favor del centro 10M, en contra del centro 5M. La aceleración es la velocidad al cuadrado entre el radio, que es lo que quieres, y la velocidad por dato es 20. Tú sabes que esto es 5, se va con el M que está al otro lado. Sería 5, el R pasa a multiplicar, igual a 20 al cuadrado. Todo el mundo sabe que 20 al cuadrado es 400. 400 entre 5 sería 80. Bien. Entonces el radio es 80. ¿Ya, chicos? Ya lo tienes. Clave de la 18 sería caracol. Sí, caracol. Ya está, así es casita. La 19 es bien chévere. Te dice que, ese dibujo no debe estar allá. Un ciclista ingresa a una pista circular. ¿Qué rapidez debe tener en el punto más alto para que en ese momento esté a punto de desprenderse de la pista? Sí, a punto de desprenderse de la pista. Entonces este patita va a entrar, se va a ir. Entonces en el punto más alto, por aquí más o menos, ¿sí? Tienes ahí su bici. Pata está manejando a toda velocidad. ¿Ya? Pero en ese punto te dice que está a punto de caer o desprenderse.
Tracemos el diagrama de cuerpo libre. Peso hacia abajo siempre. Peso. Creo que no me dan masa, así que sumo 10M, masa por gravedad. Y por aquí está la normal. Pero recuerda lo siguiente. ¿Por qué aparece la normal? ¿Sí? La normal, ¿por qué aparece? Eso debemos tener en cuenta, la parte teórica. La normal se da cuando... La normal se da cuando hay contacto entre dos cuerpos. Si hay contacto entre dos cuerpos, se da la normal. ¿Sí? Se va a dar la fuerza normal. Entonces, el dato me dice que está a punto de desprenderse. O sea, las llantitas del pata están a punto de separarse de la superficie. Y como están a punto de separarse, quiere decir que la normal, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Sí? Pierde contacto. Pierde todo tipo de contacto. Como pierde contacto, la normal sería 0. Ese es el dato, a punto de desprenderse. Entonces aplicamos FUMA. La única fuerza a favor es 10M. Velocidad al cuadrado entre el radio. Por dato el radio es 1,6. Por dato. Entre 1,6. M con M se va. 1,6 y 10 sería 16. El V sería 4. Ya está. Oye, qué chévere. Qué bacán. Interesante, ¿ah? Menos de 4 se cae. Ya, a ver, consultas. Si no hay, nos vamos al repasito. Espérate, voy a... Un ratito pequeño. Un ratoncito. A ver si... Pierde contacto. A punto de caer. Se desprende. No sé qué palabra más usar. O a punto de desprenderse, ¿sí? El que está girando la bici y en ese punto está a punto de desprenderse, o sea, está a punto de caer. Entonces, escucha, como está a punto de caer, ya pierde contacto con la superficie. Y si pierde contacto con la superficie, ya no hay normal, porque la normal es contacto entre cuerpos. ¿Sí? Entonces, como pierde contacto, ya no hay normal, la normal tendría que ser 0. A eso se refiere pequeña Grecia. Listo, ya está. Ahora nos vamos al repasito. Material de repaso, chicos.
A ver, chicos, vamos con estos tres. Rapidito. Sobrado acabamos, ¿ah? 17. Repaso, pero que ya te hayas ubicado. Calcular la tensión de la cuerda. Sí, calcular la tensión de la cuerda en A en Newton si gira circularmente en un plano vertical, cuya masa es 0,5 kilogramos, el radio es 1 metro y el W es 2 rads/segundo. Me están pidiendo la tensión en el punto A. Y el punto A es el más bajo. Ese es el punto A. Pues agarro, voy a representar dicho punto. Por aquí está la esférica. Está escribiendo una trayectoria circular y empiezo. El que va aquí es el peso. Como es 0,5, el peso es 5. Por aquí está la tensión. Y esto recuerda que es mi centro. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar FUMA hacia el centro, claro. La fuerza resultante en la dirección del centro, ¿cuál será? A favor menos en contra. A favor la tensión, en contra el peso. La masa es 0,5. La aceleración centrípeta esta vez será W cuadrado por R, por los datos. W al cuadrado por el radio que es 1, ¿sí? Bueno, trabajo esto 2 al cuadrado es 4 por 0,52, despejando la tensión sale 7, ¿sí? Ya está. Luego vamos a la número 18. La número 18, chicos, me dice, en un movimiento circular, la fuerza centrípeta es de 50 newton, ¿ya? Pero si la masa del cuerpo fuese el doble y la velocidad se duplicase, el radio de giro se redujera a la mitad. A ver, entonces, nosotros sabemos que la fuerza resultante en la dirección del centro es masa por aceleración, pero esa aceleración se puede escribir como v cuadrado, y es lo que voy a hacer. ¿Sí? Es la que voy a usar. ¿Por qué voy a usar esa propiedad y no la de W? Porque el problema me está diciendo velocidad, ¿sí? Lineal, no angular, no angular, simplemente velocidad. ¿Sí? Está hablando de la velocidad lineal. ¿Está bien? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Nada más. Me dice que la fuerza resultante en la dirección del centro es 50. Masa, velocidad cuadrada, entre el radio. Ese es el primer caso. En un segundo caso, me dicen, ¿cuánto sería la fuerza resultante centrípeta, la fuerza resultante en la dirección del centro, si la masa se duplicase? Pero déjame ver. Si la masa del cuerpo fuese el doble, 2m. La velocidad se duplicase, 2v. Y el radio se redujera a la mitad. O sea, si es R menos. Opero eso, ¿sí? Voy a operar. Entonces sería FR es eso 2. A ver, 2 al cuadrado es 4. Por el 2 que está afuera, 8. Masa V cuadrado entre R sobre 2. Acá hay un 1. Digamos medios y extremos. La fuerza resultante en la dirección del centro sería 8 y 2, 16. P al cuadrado sobre R. Por dato, esto de acá es 50. Por dato, 50. Entonces la fuerza resultante en la dirección del centro sería 16 por 50. Entonces la fuerza resultante en la dirección del centro es, multiplicándolo, 16 por 50 es 800. Pero no queda ahí. Ese problema está demasiado bueno. El problema te está diciendo en cuánto varía, ¿sí? En cuánto varía o en cuánto se incrementa. Déjame leer la palabra. ¿Sí? En cuánto el valor de la fuerza centrípeta se incrementará en. ¿Sí? Me está diciendo en cuánto se incrementa. Me está hablando de variación. Si al inicio es 50 y al final es 800,
Entonces quiere decir que se incrementa la fuerza centrípeta, se incrementa en 750. De 50 a 800 se incrementó en 750. Y ya tenemos eso. Ahora vamos con el otro. Mira, la mayoría de los casos que nosotros vemos son lanzamientos o bolitas que se mueven en plano vertical. Tú agarras, empiezas a mover esto y empieza a girar de forma vertical, así, hacia arriba, de forma vertical. Hay el otro caso donde es sobre un plano horizontal. Tienes acá una moneda, ¿no? Imagínate que esto sea una mesa y empiezas a girar. Va a empezar a girar. ¿Está bien? Empieza a girar. Uno es vertical y el otro es horizontal. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tienes un plano horizontal, al dibujar el peso y la normal, estas dos se equilibran. ¿Sí? Esas dos se equilibran. ¿Por qué se equilibran? Porque como solo se está moviendo horizontalmente, como solo se mueve horizontal, o sea, no está subiendo ni bajando, solo es horizontal, estas dos fuerzas se tienen que anular. Ninguna de las dos gana. No gana el peso, es por eso que no baja, no gana el N, es por esto que no sube. Entonces tenemos esas dos. ¿Qué vas a hacer? Una vez que tienes esas dos fuerzas representadas, agregar algo que es muy importante, la fuerza de fricción. Porque esto está girando a mucha velocidad, por decirlo, está girando. Cuando giras, esta monedita va a intentar salir disparada. ¿Por qué no sale disparada? Por ese movimiento, porque la fuerza de rozamiento, ¿sí?, lo impide. Chicos, porque la fuerza de rozamiento lo impide. No olvides, por favor. Cuando tú giras, tú siempre vas a querer salir disparada. Entonces, esa monedita quiere ir hacia la derecha, él se opone. Es igual en los carros, ¿no? No sé si te has subido algún carro. Lo doblan, ¿qué pasa con tu cuerpito? Se va en el mismo sentido, ¿sí?, hacia donde iba. Ven así, si el carro dobla, tú te inclinas. ¿Sí? Siempre vas a querer salir disparado. Chicos, tengan mucho cuidado con eso. A ver, entonces, una vez que tenemos esos valores, perdón, el DCL, que es lo que en realidad me importa, vamos a colocar los datos. Me dice que es 0,25, el radio es 0,5, y no me da más, no me dan la masa, me piden el W. ¿Sí? Me están pidiendo la velocidad angular. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que voy a hacer es plantear, pues, ¿no? Nosotros sabemos que la fuerza de fricción es normal por mu. ¿Sí? Normal por mu. Sabemos que el peso es 10m. Masa m, peso 10m. La normal también 10m. Entonces, la fuerza de fricción, que es normal por mu, sería 10m por mu, que es 0,25. Operándolo 2,5. Entonces, una vez que ya tengo los valores, ¿sí?, las fuerzas, recién entro al tema de dinámica circular. Porque todo lo demás, lo que se ha aplicado hasta ahora fue diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, y por ahí recordar que la fuerza de rozamiento es mu por la norma. Recién entramos al tema de movimiento o dinámica circular. Las fuerzas resultantes serían las que van hacia el centro. Como está girando de esta forma, quiere decir que este punto es el centro. Entonces sería a favor del centro el F sub R, y en lugar de la aceleración W cuadrado por R, por lo que me pide. Tú serías, ¿cuánto salió? 2,5, ¿no? 2,5 M. El radio es 0,5, dato por si acaso. M con M se va, 2,5 y 0,5 me queda 5. Y le sacas raíz, pues, ¿no? El W sería raíz de 5. El W es raíz de 5. Entonces ya tenemos
ese problema. Chicos, ya sé que los problemas ya los hicimos temprano, pero recuerden que esto es para los escalorcitos. Ellos no han visto esos problemas. ¿Está bien? ¿Pequeños? A ver, pequeños escolares, aún niños. ¿Todo bien? Ah, no, claro, los que se quedan es para, por ahí, seguir despejando dudas. Pues no, a veces no, se nos complica un poco, entonces esto de acá puede reforzar para los que están en la mañana. O sea, por eso no hay problema. Pues siempre les digo, quédense si desean, pero por ahí no me estoy diciendo, profe, pero eso ya lo hizo. Ya sé que lo hice. Sí, sabemos eso. Vamos ahora con la número 20, rapidito. Es igual. Me está diciendo que el radio es 2. Ahí la gravedad está mal, la gravedad simplemente es 10, chicos, no hagan caso a ese dato que aparece. Y el coeficiente de rozamiento es 0,2. ¿Está bien? Sí. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Me pide la velocidad angular de tal forma que este disco o moneda no vaya a caer, se mantenga en esa posición. O sea, que solo esté girando horizontalmente, pero que no suba o baje. Entonces, yo sé que este es el peso, que es 10m. Por aquí está la fuerza de fricción, que es el contacto que impide que esto baje. Y por acá está la normal. A ver. Como este disco está girando solo en este sentido, quiere decir que estas dos se anulan. ¿Y cómo se anulan? Esto sería 10m. Pero nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es normal por mu. ¿Y mu cuánto es? 0,2. 0,2 es un quinto. Vas a multiplicar, el n sería 50m. ¿Sí? Y despejando 10 entre 0,2 es 50. Ya está. Una vez que ya tengo el DCL y las fuerzas, aplico nuevamente fumita. ¿Sí? Hablamos de fumita. FRC, M a su C. Fuerza a favor del centro. Recuerda que esto va por aquí, está el centro y me está girando así. Entonces, solo él está a favor del centro. Sería 50m. La masa es M. La aceleración es W al cuadrado por el radio. Pero el radio me están diciendo que es 2. M con M se va. Mitad, mitad sería 25. Sacando a raíz de W es 5. ¿Sí? Ahora, el problema dice que G es pi cuadrado, ¿ya? Olvidemos eso. Trabajemos solo con G10. Nada más. Listo, mis estimados saltamontes. Nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Ya está. Cuídense mucho, chicos. Chaufas, chaufas. Sigan estudiando. Adiosito.